Y como les anunciábamos en nuestro semáforo, hoy tenemos la alegría de recibir al autor e ilustrador Félix Vega. Félix, ¿cómo estás? Muy bien, Antonella, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, muy contenta de conversar contigo. La excusa para conversar con Félix es este libro que les estoy mostrando a quienes nos están mirando por ahí, por YouTube y por Facebook. Thor y la mujer águila, que es una novela gráfica que cierra una trilogía que partió con Juan Buscamares, que está acá, y que después siguió con Tuam, que también la estoy mostrando, ¿no? Y que ahora llega entonces a su cierre con Thor y la Mujer Águila. Ahora, Félix, no es tan obvio. Yo sé porque te sigo y conozco la historia, ¿no? Pero no es tan obvia la idea de la trilogía y en qué sentido estas tres historias, que son absolutamente independientes, ¿no? Están conectadas. ¿Por qué para ti es una trilogía? Sí, bueno, muchas gracias primero por invitarme. Y sí, yo no me di, no es una trilogía planeada, yo siempre trabajaba en dípticos y tetralogías. ¿Cierto? Y después, cuando empecé a hacer Thor y la Mujer Águila, que en Francia se publicó con el nombre de Vinland. Primero se publicó ya en dos tomos y luego lo que tenemos acá es la recopilación, el integral, digamos, la edición integral ampliada en castellano. Y cuando la estaba haciendo, me di cuenta de que se conectaba temáticamente con Juan Buscamares y Duam, ¿ah? En el sentido de que las historias ocurren en diferentes lugares y en diferentes épocas, incluso podríamos decir en diferentes multiversos, hoy en día que se usa mucho eso, pero en las tres historias había una constante que era que estas historias eran empujadas y giraban y se definían por mujeres indígenas chamanas. En el caso de Juan Buscamares, una inca, una capacocha inca, todo esto basado en el Niño del Plomo y en otros capacochas como los del el volcán, o sea, bueno, en todas las grandes cumbres de los Andes. En Duam luego era una machi mapuche, ¿ah? En un Gualmapu diferente, digamos, al que conocemos, sumamente desbordado y fantástico, ¿no? Y en Thor y la Mujer Águila, una chamana iroquesa, ¿ah? Nativa norteamericana. Y claro, había una continuidad en estas tres, y me di cuenta mientras hacía Thor y la Mujer Águila que era una trilogía, ¿ah? Y se cerraban y tenían, además de esta conexión eh, más obvia, tienen otras conexiones luego que los lectores pueden descubrirlas, ¿no? Se pueden leer independientemente, Sí, no tienen un orden, claro, ¿no? no, y no hay como una conexión narrativa entre una y otra, excepto este elemento que tienen en común, ¿no? Y por qué te interesan esas figuras chamánicas femeninas? Eh, lo que pasa es que eh, creo que esa figura chamánica femenina que surge en Juan Buscamares como, podríamos decir, la representación humana de la madre tierra, de la Pachamama, literalmente la Pachamama en Juan Buscamares, y luego, bueno, en Guam y en Tori la Mujer Águila también. Es la en el fondo es eh, nuestro planeta, la Madre Tierra, la Pachamama, organismo cósmico en el que estamos parados o sentados, se representa a través de estas mujeres que heredan y transmiten un poder que no es humano, que es en el fondo, ellas recogen en todas estas culturas precolombinas, recogen en el fondo, hay una conexión con la naturaleza y no hay una apropiación de ella, sino que hay como una especie de transmisión de los poderes naturales, de la sabiduría natural, y hay un profundo respeto
interacción y compenetración con esta naturaleza, ¿ah? A diferencia, digamos, de otras, otras cosmovisiones, como por ejemplo podría ser justamente en Thor, la escandinava, ¿ah? La mitología nórdica, o que también está presente en estas tres obras, de alguna u otra manera, sobre todo en esta Thor y en Juan Buscamares, el monoteísmo, ¿ah? Ujú. Judeocristiano, que siempre choca, produce este choque de culturas con justamente estas como visiones más arraigadas y más armónicas con la naturaleza. Sí, ahora es súper interesante, Félix, esas reflexiones porque de alguna manera traen dos temas que están muy profundamente ligados con la contingencia, incluso con la discusión constitucional en la que estamos transitando, ¿no? Y que tiene que ver cómo los antiguos, especialmente en nuestra América, tenían dos sabidurías que hoy día estamos tratando de recuperar, ¿no? Por un lado, el tema de la equidad de género y de entender de que hay en las mujeres un poder importantísimo y en sus liderazgos y en su sabiduría, ¿no? Y uno, claro, después se va dando cuenta de que la manera en que nosotros entendemos el patriarcado vino con los españoles por estos lados, ¿no? Que acá la organización social era de otras maneras y por otro lado, la conexión con la naturaleza, ¿no? La crisis que tenemos climática y la crisis que tenemos medioambiental tiene que ver también con lógicas extractivistas que, bueno, en Félix Buscamara eso está el escenario en donde parte todo también, ¿cierto? Como un Sí. mundo poco apocalíptico, ¿no? En donde no hay agua y que tiene que ver también con la manera en que no hemos entendido. Entonces, también preguntarte cómo vinculas tú, ¿cierto? Ese volver a los orígenes, a los mitos que están en el corazón de tu obra y particularmente de Thor y la Mujer Águila, con estas conversaciones tan contingentes que estamos teniendo hoy día. Es curioso porque bueno, estos temas se cuelan, digamos, en historias de ciencia ficción y de fantasía. Yo empiezo a hacer Juan Buscamares en 1993, empiezo a trabajar en ello. Se publica el primer tomo en el 96, y era una cosa muy bizarra hablar de que se acabara el agua y que los seres humanos se mataran por agua, ¿no? Guerras por agua. En ese entonces, de hecho, el mar de Aral no se había secado como ahora, y los glaciales, a los glaciales se les decía nieves eternas, no sé si lo recuerdan. No era tema, no era tema. Y el anticolonialismo tampoco era tema, ¿ah? Entonces, de hecho, fue Juan Buscamares, se publicó en muchos países, los cuatro tomos, fue bastante incomprendido, sobre todo en España, no así en Italia, curiosamente, pero sí en España no se entendía, digamos, siendo que ya había pasado el quinto centenario de 1492 y todo eso, no se entendía esta reivindicación, ¿no? De colonialista, que hoy en día es absolutamente contemporánea, o sea, y lo vimos durante los estallidos en no solo acá, sino que en Canadá y en un montón de lugares, cómo caían, cómo eran derribadas estatuas de reyes, reinas, conquistadores. Entonces el tema de la conquista, de la colonia, eh, siempre se coló en mi trabajo, pero tal vez oculto por esta patina de fantasía desbordada, ciencia ficción, de ultraviolencia, erotismo, todo ese tipo de cosas que tapaban en el fondo una segunda lectura que era sumamente política, ¿ah? Y siempre fui consciente de eso. También me parece muy interesante poder hacer ese cruce, ¿no? En cómo tu trabajo ha sido leído en distintos lugares, porque contarles a nuestros auditores y auditoras que Félix Vega tiene sus traducciones en Europa, sus trabajos son altamente cotizados y tú continuamente estás trabajando en proyectos, primero allá, incluso, digamos, como tú decías, Tori y la Mujer Águila se publicó primero allá, en Francia, antes de llegar a Chile. Y también cómo eso cruza, ¿no? Porque
tú, en este caso, en Thor y la Mujer Águila, está este cruce entre la mitología escandinava y la mitología americana, y de alguna manera es tremendamente territorial tu trabajo, pero al mismo tiempo es muy universal, es muy global, ¿no? ¿Cómo sientes tú que hay en tu trabajo esa capacidad de dialogar con otras culturas y con otros territorios, idiomas incluso? Y mira, eso me surgió yo viví mucho tiempo en Barcelona y el desarraigo me marcó, digamos, me hizo sentir, se me hizo necesario enraizarme desde la distancia, ¿ya? Y al mismo tiempo yo, obviamente integrado por trabajo y por el tiempo de vida en, en una cultura europea, pero entonces siempre eh, quise no perder justamente mi raíz. Yo nunca fui una persona patriota, nacionalista, temas de la bandera, ese tipo de cosas, nunca por familia en realidad nunca me convocaron, pero sí sentía un profundo amor y un deseo de contar desde dónde venía, de nuestra tierra, yo no sé, hay gente que dice matria, en vez de Ujú. patria, ya, porque no, a ver, no es Chile o el Virreinato del Perú o el Tahuantinsuyo o como luego se va a llamar y se llamó alguna vez la tierra donde uno está parado, que va cambiando de nombres con los Ujú. siglos. No, en la tierra, es algo que nos supera, que tratamos de encasillarlo, tratamos de humanizarlo, eh, emparcelarlo y no, nos supera. Y al mismo tiempo, un deseo de abrazar la otredad. ¿Mm? Y eso está presente, digamos, en todas las obras, en el choque de civilizaciones, en el choque de cosmovisiones, de religiones, pero ese choque que es muy violento, ¿ah? Sumamente violento, podríamos decir, en mi trabajo, no es un trabajo para niños, de hecho por Ujú. lo mismo, ¿ah? Porque es muy no sé, Game of Thrones, por decirlo así, Sí. para que se entienda, ¿ya? Eh, Intenso. Pero ese choque también conlleva sincretismos y un conocimiento con el otro, la otra, la otredad, y luego un mestizaje. Y en el fondo, tanto, sobre todo Thor, y la Mujer Águila, pero desde Juan Buscamares, vienen a hacer cartas de amor al mestizaje, Ujú. no solamente a las raíces, sino que también un hacerse cargo, y un amor identitario con el mestizaje, que me parece una cosa que es, en el fondo, no solamente, o sea, algo que viene ocurriendo hace siglos, pero en el fondo es el futuro, ¿no? Sí, Ah, po. al final, todos venimos de África y vamos a terminar siendo todos globales, no en una globalización malentendida, colonialista, neoliberal, de multinacionales, sino que en una globalización en el fondo por migraciones que han ocurrido como las que vienen ocurriendo desde, no sé, a través del estrecho de Bering, cuando llegan los seres humanos a América, hasta hoy en día el planeta entero. Yo no me compro esas historias de tener que emigrar luego a otros planetas, todo eso me parece fantástico en términos literarios, ¿no? En Ujú. términos de, de, de poder hacer historia, y hay historias fantásticas y muchos, o sea, tenemos ahí una cantidad, la ciencia ficción nos entrega esta maravilla, ¿no? Del descubrir otros planetas, otros mundos, colonizarlos. Pero para mí, el, el- esta maravilla de mi ciencia ficción, mi fantasía, es en el fondo volver y cuidar y salvar a nuestro mundo. ¿Ah? Ujú. Para mí es el único que tenemos.
Y de hecho, claro, al mismo tiempo que tu trabajo es una carta de amor al mestizaje, también es una denuncia de la xenofobia, ¿cierto? Y de la Sí, violencia que se produce ahí, especialmente en Thor y la Mujer Águila. Están todos, ¿ah? Pero en Thor y la Mujer Águila sí, es especialmente evidente porque además se cruza la aparición, ¿cierto?, del catolicismo en el mundo vikingo y cómo eso trae un cuestionamiento de sus propias lógicas, sus propias como visiones, ¿cierto? Y también, claro, y el cruce entre los vikingos y los nativos americanos y cómo las mitologías y las como visiones ahí aparecen. Qué decir que, bueno, Thor y la Mujer Águila, además de que es muy entretenido en términos narrativos, es una belleza en términos visuales, porque, bueno, Félix Vega tiene una larga trayectoria en ese sentido y desde ahí, Félix, te felicitamos muchísimo, me entusiasma mucho poder tener aquí los tres libros, ustedes los pueden encontrar también, están todos editados por Planeta Cómic en nuestro país, además la colección entera, con tapadura, son objetos muy, muy bellos de tener y yo me siento muy afortunada de tenerlos acá en mi biblioteca. Félix, muchas gracias por este tiempo para conversar conmigo. muchas gracias a ti, Antonella, ¿no? Por tu tiempo y tu interés. ¿Ya? Un abrazo. Te mando un abrazo, nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos con más Semafor.